Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del entretenimiento. Hoy, vamos a desgranar esa fuerte declaración de Can Yaman que ha explotado en los titulares: "Ya no tengo paciencia". Sí, lo han oído bien. Vamos a analizar qué significa esto, por qué lo ha dicho, y qué implicaciones podría tener para su carrera y para nosotros, sus fans. Pero antes de sumergirnos en toda esta fascinación, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse aquí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros análisis, noticias y debates sobre las personalidades que más nos importan. Además, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Gracias de antemano por su apoyo. Así que, ¿qué ha pasado exactamente con Can Yaman? Para quienes no estén al tanto, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, admitámoslo, su impresionante físico. Ha protagonizado series que han sido verdaderos fenómenos globales, y su fama solo ha ido creciendo. Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, la atención constante, las presiones de la industria y, quizás, las expectativas, pueden pasar factura. Y parece que Can Yaman ha llegado a un punto de quiebre, o al menos, eso es lo que su reciente declaración sugiere. La frase "ya no tengo paciencia" no es algo que se diga a la ligera, especialmente para alguien que en gran medida ha sido percibido como una figura amable y accesible. ¿A qué o a quién se refiere? ¿Está harto de la prensa amarillista que a menudo persigue a las celebridades? ¿Está frustrado con ciertos aspectos de la industria del cine y la televisión que lo limitan o lo incomodan? ¿O quizás se trata de una lucha interna más profunda, de una búsqueda de autenticidad y de la voluntad de no conformarse más con lo que no le representa? Estas son las preguntas que nos vamos a plantear y tratar de responder a lo largo de este vídeo. Para entender la magnitud de esta declaración, es importante recordar un poco su trayectoria. Can Yaman irrumpió en la escena internacional de forma muy potente. Sus papeles en series como Erkenci Kuş lo catapultaron a la fama global, ganándose una legión de seguidores que adoran su energía en pantalla. Se convirtió en un ícono, en un referente de galán moderno, y como tal, la lupa sobre su vida personal y profesional se volvió mucho más intensa. Es natural que con tanta exposición surjan rumores, especulaciones y a veces interpretaciones erróneas de sus acciones. Ahora, ¿qué puede significar esta falta de paciencia en la práctica? Podríamos estar ante una postura de Can Yaman de no tolerar más ciertos comportamientos o situaciones que antes sí aceptaba. Quizás se refiere a la falta de respeto, a las críticas infundadas, o a la constante presión por cumplir con una imagen pública que ya no se alinea con quién es él en realidad. Es posible que esté decidido a ser más selectivo con sus proyectos, a defender su espacio personal con mayor firmeza, o incluso a tomarse un respiro para reevaluar su camino. Una de las áreas donde esta declaración podría tener un impacto significativo es en su relación con los medios. Los paparazzi, las entrevistas invasivas, las noticias que a menudo sacan de contexto sus palabras o acciones, todo esto puede ser agotador para cualquier persona, y para una estrella mundial, puede ser una batalla constante. Si Can Yaman ha decidido que ya no está dispuesto a ser un blanco fácil, podríamos ver un cambio en su estrategia de comunicación, quizás volviéndose más reservado o eligiendo cuidadosamente a quien da acceso a su vida. Otro aspecto a considerar es su carrera. ¿Está frustrado con los roles que le ofrecen? ¿Siente que no se le da la oportunidad de explorar su potencial actoral al máximo? Es muy común que los actores que alcanzan cierto nivel de estrellato se vean encasillados en ciertos tipos de personajes. Quizás esta declaración sea una señal de que Can Yaman está buscando desafíos diferentes, proyectos más ambiciosos, o incluso incursionar en otros formatos, como el cine o la producción. Su reciente incursión en proyectos internacionales, como su participación en la serie italiana Viola come il mare, podría ser un indicio de esta búsqueda de nuevos horizontes y de romper con las expectativas preestablecidas. También es importante considerar la posibilidad de que esta declaración sea un llamado de atención, tanto para la industria como para sus fans. A veces la sobreexposición y la presión pueden llevar a las celebridades a sentirse deshumanizadas, vistas más como productos que como personas. Un grito de "ya no tengo paciencia" podría ser una forma de reivindicar su humanidad, de recordar al
Mundo que detrás del actor famoso hay un ser humano con sus propios límites, emociones y necesidades. Además, no podemos olvidar el contexto cultural. Turquía, como muchos países, tiene una industria del entretenimiento muy apasionada, pero también puede ser muy exigente. Los fans a menudo sienten una conexión muy fuerte con sus ídolos, lo que puede llevar a un nivel de posesividad o a expectativas muy altas. Si Can Yaman siente que esta conexión se ha convertido en una carga, o que las expectativas son inmanejables, su declaración podría ser una manera de establecer límites saludables. Podríamos estar hablando de una evolución personal. La gente cambia, las prioridades cambian. Lo que antes era importante puede dejar de serlo, y lo que antes tolerábamos, ahora nos resulta insoportable. Es posible que Can Yaman haya pasado por un proceso de introspección y haya decidido que es hora de vivir de una manera más auténtica, alineada con sus verdaderos valores y deseos. Y esa autenticidad a veces requiere decir basta. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, los fans? Por un lado, puede generar cierta incertidumbre. Si decide tomarse un descanso o cambiar radicalmente su enfoque, podríamos echárselo de menos en la pantalla. Pero por otro lado, si esta declaración es un paso hacia una mayor autenticidad y bienestar para él, entonces deberíamos apoyarlo. Un artista feliz y en paz consigo mismo es un artista que probablemente creará obras aún más significativas. Analicemos las posibles consecuencias. Si Can Yaman se vuelve más selectivo con sus roles, podríamos ver proyectos de mayor calidad y con mayor profundidad. Si se distancia de la prensa sensacionalista, podríamos ver menos escándalos y más enfoque en su trabajo. Y si se da un tiempo para sí mismo, podría regresar con energías renovadas y nuevas ideas. Es crucial recordar que las celebridades son seres humanos complejos, con sus propias luchas y desafíos. A veces la presión de ser siempre perfectos o disponibles es inmensa. Una declaración como esta nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con las figuras públicas, sobre la importancia de la empatía y el respeto por sus espacios y decisiones personales. Entonces, ¿cuál es nuestro veredicto sobre esta explosiva declaración de Can Yaman? Si bien no tenemos toda la información interna, lo que sí podemos inferir es que se trata de un momento significativo en su carrera y en su vida personal. Parece ser un grito de independencia, un firme establecimiento de límites y una clara indicación de que ya no está dispuesto a comprometer su bienestar o su visión artística por complacer a otros. Podríamos ver esto como el inicio de una nueva etapa para Can Yaman, una etapa donde prime la autenticidad, la calidad sobre la cantidad, y el respeto por su propio espacio y decisiones. Quizás sea el momento de que como público, también aprendamos a darle ese espacio y a valorar su arte por encima de las polémicas o las especulaciones. En resumen, la frase «ya no tengo paciencia» de Can Yaman es mucho más que una simple declaración. Es un reflejo de las presiones de la fama, de la búsqueda de autenticidad y de la determinación de tomar las riendas de su propia vida y carrera. Es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes necesitan límites y espacios. Y bueno, llegamos al final de este análisis sobre la contundente declaración de Can Yaman. Espero que les haya resultado intrigante y les haya dado mucho en qué pensar. Hemos explorado las posibles razones detrás de su falta de paciencia, desde las presiones de la industria y los medios hasta su evolución personal. Hemos reflexionado sobre las implicaciones que esto podría tener en su carrera y en su relación con el público. Al final, lo más importante es que estas figuras públicas, como Can Yaman, nos recuerdan la importancia de la autenticidad y de establecer límites saludables en nuestras propias vidas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para mí y para nuestro canal. Si este contenido les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente disfrutan de nuestros debates, les pido de corazón que no olviden dejar un asterisco me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creciendo. También me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que motivó a Can Yaman a hacer esta declaración? ¿Cómo creen que esto afectará su carrera? ¿Comparten la idea de que las celebridades necesitan más respeto por su espacio personal? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de asterisco comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y crear un diálogo con ustedes. Y si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad de amantes del entretenimiento y el análisis, asterisco suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema. Sin más, les envío un abrazo gigante, espero verlos en el próximo vídeo, y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.